Amén. A leer, o sea, a memorizarse los textos. Creo que son cientos de textos que se memorizan, ¿verdad? Amén. Entonces aquí podemos ver los frutos. Aquí podemos ver los frutos. Y el hermano que voy a mencionar, y yo sé que aquí hay más jóvenes que también han estado en la esgrima, y también si ellos se mantienen como se han mantenido fieles y firmes y con la palabra de Dios en su corazón, amén, llegará el tiempo que también nos vamos a ver aquí predicándole. ¿Cuántos creen que los veremos aquí también predicando la palabra de Dios? Gloria al Señor, y eso va a llegar, amén. Gloria a Dios, pero ya tenemos el primero, gloria a Dios. Así que me imagino que se van a sentir agradecidos sus padres, agradecidos los maestros. Yo casi no uso la palabra el orgullo. No le menciono esa palabra mucho porque no, que usted me entienda, ¿verdad? Mejor digo, es hermoso ver a nuestros hijos, las maestras o maestros que invirtieron tiempo. Es hermoso, ¿verdad? Oír el trabajo que han invertido, que no ha sido en vano. Y uno se siente súper agradecido, podemos decir, contentos, amén, porque podemos decir, para mí es un orgullo tener a mi hijo, para mí es un orgullo ser maestro de este joven. Yo creo que esa palabra hay que tratar de ajustarla mejor, amén, porque eso puede tener algo que no está bueno. ¿Cuántos están conmigo en eso? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque recuerden que por el orgullo Satanás fue lanzado para abajo, ¿verdad? Recuerden eso. Pues yo le digo, el orgullo, no. Y espero que nadie seamos mejor amables, ¿verdad? Mejor que ese orgullo lo clavemos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es bien importante esas palabras, como pastor se los digo. Y si usted los quiere decir, yo no voy a pelear con usted, ¿verdad? Yo nomás le digo eso porque es parte del ministerio, de decir la verdad a la persona para que no va a caer en esa trampa. Amén. Y yo creo que es mejor ser paciente, ser amoroso, ser así. Hay que, hermano José, ¿verdad? Se llama José Rodríguez, que es el hijo de nuestro hermano José Rodríguez, su papá, pastor de la Tercera, gloria al Señor. Y él fue un esgrimista que duró varios años, y ahora los miramos ahora en un altar predicando la poderosa palabra del Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Y eso es lo que sus hijos lo van a hacer mañana. Y eso es lo que van a ver sus hijas un día también en el altar. Hay hijas que también están en la esgrima, que ahora están en el altar cantando cánticos. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Dios te bendiga, José, de mi parte también. Te felicito por ese tiempo, año que invertiste. Y llegó el tiempo que Dios te va a usar grandemente. Estos serán los futuros predicadores, los futuros pastores, los futuros evangelistas. Gloria a Dios. Ese aplauso al Señor. Dios te bendiga. Dios bendiga, hermanos. Antes de cualquier cosa, estar en público no es lo mío en realidad. Quiero que hagamos una oración para ponerme en las manos de Dios. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos estar aquí, por habernos ayudado, cuidado, protegido hasta el día de hoy. Te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que sea tu palabra entrando en los corazones de cada una de las personas que están en este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Y como mencionó el pastor, que muchas gracias por darme la oportunidad. Yo estuve en esgrima bíblico para la gloria de Dios, y este domingo vamos a estar haciendo las registraciones por si alguien está interesado. Como dijo el hermano Clemente, pueden hablar con él, pueden venir conmigo, con Andrea, que al igual vamos a estar involucrados. Y pues aquí delante de ustedes está el resultado del esgrima bíblico. Y los voy a tener parados por un ratito para que se cansen conmigo. Vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 8. Y cuando me lo tengan me indican con un amén. Versículo 1. Versículo 1. Y para los que no tienen Biblia, aquí está en la pantalla también.
Pero antes de leer este pasaje, les voy a leer un poquito de citas más. En esas no me tienen que acompañar, pero sí, por favor, pongan atención y si la quieren escribir, pues escríbanlas. Salmos capítulo 7, versículo 11. Dios es el juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Salmos capítulo 9, versículos 7 y 8. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmo 50, versículos 4 al 6. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Salmo 75, 7. Mas Dios es el juez, a este humillará y a aquel enaltece. Isaías 3, 13. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Jeremías 25, 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hebreos 12:23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los santos hechos perfectos. Primera de Pedro 4:5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y quiero hacer una pregunta. Si acaso hay alguien, y no me tiene que contestar esto, nomás es para que reflexione en eso, para que piense, ¿acaso hay alguien igual que Dios o mayor que Dios? Porque en todas estas escrituras que mencioné, todas ponen énfasis en que Dios es el juez, Dios es el juez, Dios es el juez. Entonces, ¿por qué hay personas que tratan de tomar el lugar de Dios, tratan de juzgar el uno al otro cuando la Biblia claramente dice que Dios es el juez? Ahora sí, vamos a leer Juan capítulo 8 y en el nombre de Jesús lo leemos, todos los tienen, ¿verdad? La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Se pueden sentar? Como preguntaba anteriormente, nosotros, ¿quiénes somos para juzgarnos el uno al otro? Sí, no dice Isaías capítulo... Isaías, no recuerdo la cita ahorita, pero dicen, nosotros, porque todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos como la hoja y nuestras iniquidades nos llevaron como viento. Y leímos en el pasaje ahorita que ni el Dios mismo, el juez mismo estando aquí manifestado en carne en la tierra, ni él cuando le trajeron una pecadora delante de él se puso a juzgar, no trajo juicio sobre ella, no la condenó. Pero uno se cree
digno o justo para hacer eso. E inclusive, no simplemente Dios no nos está condenando ahorita, no está trayendo juicio contra nosotros, sino que como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno tuviere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El juez que un día va a juzgar entre vivos y muertos, el que vino a pagar el precio por cada uno de nosotros, no nos está condenando, nos está diciendo, yo peleo por ti, yo estoy contigo, yo no te voy a dejar, ven a mí y vas a poder tener la vida eterna junto a mí. Vamos a leer en Marcos capítulo 4, versículo 14, si me quieren acompañar. Y vamos a leer hasta el versículo 20. Y esto es Jesús explicando qué significa la parábola del sembrador. Y dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30 y al 70 y al 100 por uno. Y en el versículo que me quiero enfocar es en el versículo 15 que dice, y estos son los que de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen y enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás no va a venir y con sus cuernos o su cola picuda, nada de eso, nada como uno se lo imagina. E incluso puede que Satanás mismo no venga delante de ustedes, sino que aquí entre la iglesia use a alguien para hacer caer a otro. Si recordamos cuando Jesús le contaba a sus discípulos que iba de padecer, lo que iba de padecer, y Pedro se levanta y le dice, Señor, que no te acontezca eso. Y Jesús le responde, apártate de mí, Satanás. Y no estaba diciendo que Pedro era Satanás, sino que Pedro estaba siendo usado por Satanás, porque Satanás no va a usar a alguien que él sabe que no lo va a lastimar, no va a usar a alguien que venga de afuera y le diga, no, tú no estás haciendo lo correcto, lárgate de ahí o algo así. No, va a usar a los que están en la iglesia, por los que uno puede ser dañado, por los que pueden destruir y hacer caer a uno. Y es bien importante que no dejemos que Satanás venga a nuestras vidas y nos use. Si vemos y una de las cosas que Satanás usa bastante para hacer caer a los demás, especialmente a los de la iglesia, es el juicio. Estoy seguro que han escuchado muchas veces que gente dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque ahí son unos hipócritas, que esto, que el otro. Y es por esa misma razón, porque Satanás se aprovecha de la gente que no está firme en la iglesia y los usa para hacer caer y tropezar a otros. Si vemos en Mateo capítulo 7, y esto también se puede encontrar en Lucas 6:37, si lo quiere leer en su casa, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y
Aquí muchos podemos leer este pasaje y decir, dice la Biblia, no juzguéis, y eso es lo que no debemos hacer exactamente, pero no significa, no puedes decir cuando alguien está haciendo algo mal, no significa. Leímos anteriormente que Dios es el juez, Él es el único que va a condenar, Él es el único que va a traer juicio. Y aquí en el versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Esto no significa que podemos juzgar a alguien si no estamos en la misma situación de ellos, porque entonces no las viviríamos juzgando a todos y estaríamos tomando el lugar de Dios, que ese solamente le pertenece a Dios porque Él no comparte su gloria con nadie. Si leemos en Romanos capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este texto lo aprendí en esgrima bíblico hace años y hace años lo entendí de una manera cuando me lo aprendí. Yo dije dentro de mí, entonces si no estoy haciendo lo mismo que alguien, entonces puedo juzgar a una persona en esa cosa específica que está haciendo mal. Pero años después me di cuenta que las cosas no son así. Si vemos la parte que dice, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No se refiere que si alguien está tomando, que tú puedes venir y juzgar a esa persona porque tú no estás tomando. Lo que significa es que al igual que esa persona está en pecado, tú estás en pecado. No importa el pecado que estés haciendo o el pecado que esté esa persona. Los dos están en pecado, así que uno no tiene ninguna autoridad para venir y decir, esta persona hace esto, esta persona hace aquello, porque los dos están en pecado, así que ninguno tiene la autoridad para venir y traer juicio sobre alguien más. Gloria a Dios. Como dice la palabra en Romanos, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que pueda juzgar al otro, que pueda condenar al otro, porque el pecado está sobre cada uno de ellos. En Salmo 51 dice, Dios miró sobre los cielos, desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si habían entendido que busca a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Al igual, por eso es porque nadie pudo pagar el precio para nuestra salvación. Porque todo el mundo estaba lleno de pecado. Así que Dios mismo se tuvo que manifestar en carne y venir a esta tierra para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y continuamos leyendo Romanos capítulo 2. En el versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuáles cosas? Que juzguemos a otros, porque nadie, como dije anteriormente, nadie tiene el derecho de poder juzgar a alguien más. Y el versículo 3 dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? El problema está que todos piensan estar en una posición donde pueden juzgar a alguien más. Todos piensan estar en un lugar donde dicen, no, yo no estoy como aquella persona y gracias a Dios, así que yo puedo venir hacia esa persona y decirle y traer juicio sobre ella, aunque la realidad de las cosas no es así. Si recuerdan un pasaje de la Escritura que es, un publicano estaba orando y decía, Señor, gracias porque yo diezmo y ofrendo, yo no soy como esta persona que está aquí al lado mía, pero la otra persona salió justificada antes que él porque la otra persona decía, Señor, sé propicio de mi pecador. Donde está el punto es que nos tenemos que humillar delante de Dios, no podemos venir y decir, yo estoy a este nivel, todos los que están abajo de mí, voy a traer juicio sobre ustedes porque soy digno, porque nadie es digno, por gracia somos salvos, como dice la palabra de Dios. En Salmos capítulo 19, versículo 12 dice, el rey David hace una pregunta,
¿quién podrá entender sus propios errores? Y luego le dice a Dios, líbrame de los que me son ocultos. Porque como mencioné anteriormente, todos creemos estar en una posición donde podemos traer juicio hacia alguien más, cuando en realidad nuestros propios pecados no los vemos. ¿Quién ha visto sus propios errores? Si los pudiéramos ver, entonces no los estuviéramos haciendo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y obviamente todos piensan que andan correctamente. Pero ese es el momento cuando uno se tiene que detener, ver sus pasos y asegurarse que esté caminando rectamente delante de Dios, porque en Proverbios capítulo 3, si no me equivoco, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y cuando tenemos esa mentalidad que decimos, yo estoy arriba de alguien, y dejamos que Satanás venga y nos use para traer juicio sobre alguien más, si esa persona termina cayendo, si esa persona se va de la iglesia, si algo le pasa a esa persona que no permanece en el camino de Dios, Dios va a demandar esa sangre sobre nosotros, porque en Marcos 9:42 dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuese si se le atase una piedra de un molino en el cuello y se arrojase en el mar. Porque Dios vino, pagó el precio para todos, para que podamos ser salvos, para que alcancemos la vida eterna al lado de Dios. ¿Y qué derecho tiene uno para venir y causar que una de esas almas se pierda simplemente porque no estábamos firmes, simplemente porque le dimos cavidad al diablo, cuando deberíamos de estar siendo guiados por el Espíritu Santo y cada día enfocarnos más y más y más en estar más cerca a Dios y no en estar viendo lo que está haciendo el uno o lo que está haciendo el otro, porque el uno o el otro no nos van a salvar. Lo que nos va a salvar es Dios, su gracia, y que andemos de acuerdo como Él quiere que andemos. Y uno puede leer en la Biblia que los apóstoles, profetas han dicho, juzgad vosotros estos, juzgad vosotros aquello. Y ahí se puede ver que la Biblia se contradice, porque hay muchas cosas que acabamos de mencionar que dicen, no vas a juzgar, no vas a juzgar, pero acá nos dice, juzga esto, juzga al otro. Por ejemplo, en 1 Corintios 10:15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y la Biblia no se contradice, todo va junto. Lo que se menciona en un libro va de acuerdo con lo que se menciona en el otro. Todo es como un rompecabezas que tenemos que poner junto. Cuando en la Biblia se nos menciona que tenemos que juzgar entre algo y algo más, básicamente lo que Dios nos está diciendo es, no puedes juzgar a tu hermano porque tú estás en un lugar de pecado. Pero lo que quiero que hagas es que con mi Espíritu Santo juzgues entre el bien y entre el mal. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, no contra uno ni contra el otro. Nuestro deber no es juzgarnos el uno a los otros, haciéndonos caer el uno al otro. Nuestro deber es juzgar entre el bien y el mal con el Espíritu Santo que nos fue dado. En Juan capítulo 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. Él os guiará. Él os hará saber el bien y el mal. Porque al final de todo, cada día tenemos que juzgar entre el bien y el mal. Va a venir una tentación, tenemos que decir, ¿esto le agrada a Dios o esto no le agrada a Dios? Pero ese es el punto del juicio, no que lo hagamos el uno contra el otro, sino que lo hagamos para juzgar entre el bien y el mal, con el Espíritu Santo, obviamente. Y los voy a dejar, yo sé que soy rápido, pero bueno, los voy a dejar con dos citas. Una en 1 Corintios 4:5, que me gustaría que si se pueden poner de pie y que todos me acompañen. Cuando lo tengan me indican con un amén.
Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Y dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Porque las cosas son al tiempo de Dios. Cuando Él decida traer juicio sobre este mundo, no cuando nosotros le digamos a Dios, ya es tiempo. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 que todo tiene su tiempo. Y así como todo lo podemos hacer bajo esta tierra y nos es dado 24 horas por día, así también el tiempo de Dios es el tiempo de Dios y nosotros no podemos venir y decir de Dios ahorita o Dios después, porque su tiempo Él ya lo tiene programado y nosotros no somos nadie para venir delante de Él y decirle necesitas hacer esto o aquello. Y si vamos a Santiago capítulo 4, versículo 11. Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, y con esto los voy a dejar. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios os bendiga.